Eje Ciudadano, tu portal informativo de confianza. Bienvenidos a Eje Ciudadano, me llamo Solange Cuellar y el día de hoy estoy acompañada de Jaime Chagua. ¿Qué tal, Solange? Un gusto estar aquí contigo en Eje Ciudadano, y yo creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema que está bastante candente, sobre todo en redes. El pasado debate presidencial que se realizó los días 23, 24 y 25 de marzo. ¿Qué opinas, Solange? Estamos pues a puertas ya de las elecciones y este debate presidencial es importante para cada uno de nosotros. Hemos estado atentos, ya lo mencionó Jaime, desde el día lunes hasta el día miércoles, escuchando las propuestas, y también vamos a comentar seguramente en algún momento del podcast sobre cómo han ido afianzándose de repente algunos candidatos después de escuchar sus propuestas. El día lunes fue un primer encuentro y algunos que resaltaron fueron pues José Luna Gálvez y Marisol Perestello, quienes tuvieron un encuentro un poquito colorado en unos instantes y hablaron pues de las leyes pro crimen. Efectivamente, Marisol Perestello sobre todo hizo un especial énfasis y comentó directamente de que ella prometería derogar esas leyes pro crimen. Recordemos que ella ha sido anteriormente ministra de Justicia cuando en el primer año de presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, exactamente, ¿no? Pepe Luna fue el que dijo que no había sido parte de la creación de estas leyes, pero Marisol Perestello le recordó que a pesar de eso había pues también dado la aprobación, su bancada había dado la aprobación para que estas leyes puedan ser pues luego impulsadas y aprobadas. Entonces también hubo un encuentro por ahí y no nos olvidemos también de lo que fue con César Acuña. Efectivamente, César Acuña, que se peleó con Poppy Olivera. Incluso el mismo Poppy, claro, provocador como siempre, acotó de que el ex mandatario de la región de La Libertad presidía una red criminal, y debido a esto el mismo Acuña lo ha denunciado directamente por difamación. Le ha dicho que es el cabecilla de estas organizaciones criminales, ¿no? Ha mencionado también al clan de los Sánchez Paredes, que también dice que se han ido afianzando mucho más en Trujillo lo que es los pulpos. Entonces él se ha sentido ofendido y seguramente a partir de ello se han dado estas acusaciones que da también Poppy Olivera sobre atentados contra su vida. Correcto, pero el primer día de este debate no terminó ahí, sino que estuvo una ronda adicional. ¿Cuál? En la que participó el ilustre Rafael López Aliaga, el flamante ex burgomaestre de Lima. Y él desafortunadamente llegó tarde a la sesión. ¿Qué te parece, Solange? Yo pensé en realidad que ya no iba a llegar porque en la primera foto con los candidatos y en el final tampoco estuvo. Entonces me parece también una falta de respeto de este ilustre, como ya lo has mencionado, y que también fue alcalde de Lima, ¿no? Él ha mencionado en más de una oportunidad que tiene mucho respeto por los ciudadanos, que apuesta pues por el pensamiento conservador de la ciudadanía, y también que tiene los medios para poder solventar cada una de sus propuestas, y que los demás candidatos no mencionan el cómo van a poder de repente sustentar o cómo van a poder solventar estas propuestas que tienen, y que él como es empresario sí lo tiene, ¿no? Correcto, y Rafael López Aliaga, recordemos que está como cabeza en las encuestas, tanto de Ipsos como de CPI. En Ipsos con un 10%, en CPI con un 11.7% de intención de voto. El ex burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, que en su discurso también hizo énfasis en que quería un mayor control fronterizo. También hablemos de nuevas figuras que han salido y que justamente en las encuestas están apuntando a hacer también de repente lucha a los que están en primeras puestos, que son Rafael López Aliaga, como lo has dicho, y Keiko Fujimori. Hablemos de López Chao, por ejemplo, de Jorge Nieto, o de otros que también están apuntando a poder ser los presidentes del Perú. Correcto, y trasladándonos a lo que viene a ser la segunda sesión de este debate presidencial, el que ocurrió el día martes, ¿cuál crees que ha sido el highlight
de esta fecha? A mí la verdad me parece que el martes 24 ha sido una fecha en donde pues hemos visto, más allá de disculpas y promesas que no sabemos si se van a cumplir, también arrepentimientos, de repente a un Roberto Sánchez que ha sorprendido también y que en las encuestas también hemos visto que ha ido apuntando nuevamente, ¿no? Lo vemos intentando cargar con el legado de Pedro Castillo, ¿ah? Dicen por ahí, no sé si de repente ya es algo certero, que llevó el sombrero característico de Pedro Castillo. Correcto, y un Roberto Sánchez que se hace fuerte sobre todo en la sierra del país, en Cajamarca. Recordemos también que el mismo Roberto Sánchez de Juntos por el Perú sobre todo apostaba por una nueva constitución muy fiel a lo que comentaba unos 5 años atrás Pedro Castillo. Pero esto no ha sido todo, sino que otra vez el día martes hubo una ausencia notable. Nadie más y nadie menos que Vladimir Cerrón no asistió. Ya lo veíamos venir, Cerrón está prófugo de la justicia y ha hecho también que pues algunos que han participado, como Molinelli, de hecho fue una de las féminas que estuvo presente este día, y en su discurso pues dijo de que en 90 días ella podría capturar a Cerrón y a Juan Silva, y que también pues sacó una fotografía además de Cerrón, dando a entender pues que estaba en contra de la corrupción y de estos personajes que están acusados de más de un delito, ¿no? Correcto, y Molinelli no solamente tuvo ese cruce, sino que también tuvo un intercambio de palabras con el mismo Roberto Sánchez. No olvidemos de eso. Claro, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se cuestionaron pues porque ellos han sido parte también del Ministerio de Salud, entonces tienen algunos pendientes por ahí. Dijo pues que estaba frente a una mafia y Roberto Sánchez no dudó en responder. Efectivamente, y pasando a lo que viene a ser el tercer día de esta sesión, aquí hubo estelares de la política peruana, sobre todo Keiko Fujimori. ¿A ti qué te pareció esta performance, Solange? Yo veo que Keiko es una maestra de la política, se ha convertido en el tiempo, ¿no? Tiene el discurso populista del principio al final. Ahora me parece que ha ensayado una manera más diplomática de responderle, aunque no se pierde la perspicacia que ella tiene, ¿no? La sonrisa que ahora ha manejado. ¿Te has dado cuenta de que ahora en los encuentros que ha tenido, la sonrisa que ha aplicado al momento de responder o después de que le hayan dado de repente algún ataque, es como que lo haya practicado antes, ¿no? Correcto, sonrisa que desafortunadamente no le sirvió en el intercambio que tuvo con Guevara, candidato del Partido Morado, que ha sido otra vez uno de los highlights de todas estas sesiones de debate. ¿A ti qué te pareció este pequeño cruce entre Guevara y Keiko Fujimori? Algunos de los ciudadanos los han comentado también en redes sociales que era pues todo lo que algunos desean decirles a Keiko Fujimori, ¿no? Pero esperemos pues que esto pueda regularse, porque dentro del debate se debe siempre permanecer el respeto, ¿no? Y sobre todo responder las preguntas que vienen, que les hacen los del Jurado Nacional de Elecciones y que se han preparado para el debate. Se ha perdido justamente el orden dentro de estos debates por ir más allá de acusaciones a provocaciones, ¿no? Que fue lo que también evidenciamos. En un momento Keiko le dijo te voy a hacer ghosting y él le dijo pues que la iba a papear. Correcto, y bueno, yo creo que podríamos concluir en que varias de estos discursos se sostenían sobre promesas, pero que no se da una explicación de cómo se iban a hacer. Eran un discurso más de voy a prometerte, pero todavía no puedo decirte cómo voy a proceder con estas promesas, cómo las voy a hacer realidad. Quien creo además que sí mantuvo la postura del principio hasta el final, a pesar de que hubo provocaciones por parte de Keiko Fujimori, fue Jorge Nieto, quien en más de una oportunidad dio a conocer sus propuestas y también le respondió a Keiko Fujimori, dándole otra vez por donde el Partido Morado ya le había dado, ¿no? Que es pues
que ya había gobernado por el Congreso y que ya habían pasado años, no, creo que eso lo dijo el Partido Morado, ¿no? Que había pasado una década en donde ya habíamos visto cómo Keiko Fujimori gobierna, entonces ya la población no debería apostar por este gobierno. Claro, esto haciendo referencia absoluta a lo que viene pasando, sobre todo desde 2016. Recordemos en esa etapa en la que se supone que iba a concluir el periodo Pedro Pablo Kuczynski, en el que Fuerza Popular tuvo una mayoría absoluta en el Congreso. Y claro, también lo que ha pasado estos últimos años, desde que asumió Pedro Castillo, hasta incluso ahora que estamos ya en, digamos, el noveno presidente, ¿no? Octavo, noveno. El noveno presidente, sí. Ya. Correcto. Que, bueno, el discurso que se ha manejado es que supuestamente es Keiko Fujimori quien ha gobernado, quien ha movido los hilos detrás de estos congresos que nos han tocado vivir. Entonces, a partir de eso vamos a hablar un poquito de las cifras que ahora se están manejando con respecto a la intención de voto, pero antes también indicar que según el Instituto de Estudios Peruanos, más del 80% de los ciudadanos desconfía del Congreso. Eso quiere decir, pues, que las bancadas que han sido parte de ese Congreso también de repente no van a tener el apoyo en esas elecciones, Jaime. Correcto, muchas de las propuestas han hecho referencia a que precisamente es, muchos candidatos han mencionado dentro de su discurso de que es el Estado el que está avalando la criminalidad. ¿Correcto? Más del 42.5% además todavía no sabe por quién votar. Entonces tenemos que seguir informando a la ciudadanía para poder tener un voto responsable y que puedan pues tener un candidato ideal para el que puedan votar, ¿no? Los candidatos que lideran hasta el día de hoy son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pero no tienen de repente un porcentaje importante, ¿no? Keiko Fujimori tiene el 11% y López Aliaga tiene el 10%, algo mínimo, Jaime. Correcto, y ya para ir cerrando, lo que viene a ser, sería importante profundizar en el último reporte de Ipsos, en el segundo simulacro nacional. Recordemos que este simulacro tuvo una base de 1.200 personas de 24 departamentos y estos son los resultados que han arrojado. En la cabeza de intención de voto está Keiko Fujimori con un 11%, le sigue Rafael López Aliaga con un 10% y hay un cuádruple empate en el tercer puesto. Están con 5% todos López Chau, Jorge Nieto, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez. También se estima que el 23.9% de la población votaría en blanco y el 5.1% votaría en viciado. Recordemos que el Perú no solamente es Lima y aledaños, sino también ciudades del sur, del norte y de la sierra y selva de nuestro país. El problema es claro, entonces, con tantos candidatos el mensaje pues se diluye y en lugar de claridad muchos ciudadanos terminamos más confundidos. En un país que ha tenido pues múltiples presidentes en menos de una década, ya lo mencionaba Jaime también, la ciudadanía no solo busca ideas, sino busca estabilidad. Correcto, Solange. Y ya también para cerrar el programa, voy a arrojar lo que vienen a ser las estadísticas que muestra CPI referente a su simulacro de intención de voto. Tenemos que en un 11% hay un 11.7% de intención de voto para Rafael López Aliaga, un 10.1% por Keiko Fujimori. Estos dos se mantienen en la cabeza tanto en el estudio de Ipsos como en el de CPI. Pero se difiere en el tercer puesto, que está claramente López Chau, con un 6.6% de intención de voto, casi el doble que el 3.9% de Jorge Nieto. Un poco más abajo se ubica Carlos Álvarez con un 3.5% de intención de voto, César Acuña con un 3.2% de intención de voto y Roberto Sánchez con 3.1%. Entonces la pregunta, televidentes, no es quién ganó el debate, sino si alguien logró realmente conectar con los ciudadanos, porque el Perú de hoy lo que necesita es justamente estabilidad, ya lo hemos dicho, y ya sabemos que no es el que gana el que habla más fuerte, sino aquel que lo hace con diplomacia, cordura y sobre todo sinceridad.
Y recordemos también que este 30, 31 de marzo y 1 de abril se vivirá la segunda vuelta de este debate presidencial. No se lo pierdan para que así puedan tener un voto informado. Hasta la próxima. Eje Ciudadano, tu portal informativo de confianza.